eh, vamos a deducir lo que se llama la ecuación del calor cuando no hay fuentes. Tiene una forma un poquito más particular y se puede obtener, digamos, una conclusión interesante. Fíjense, si suponemos que este Q es cero, es decir, si no hay fuentes de calor adentro de mi dispositivo, entonces esto no va a estar y entonces esta constante C por ρ puede pasar dividiendo acá. Entonces voy a obtener esta ecuación. Acá teníamos el C por ρ, que lo pasamos dividiendo. Entonces el K sub 0 sobre C por ρ le llamo kappa, que sería esto que está aquí. ¿Está bien? O sea, el Q desapareció porque vale cero y entonces el C por ρ divide acá y obtengo esto. Esta, que tiene una forma más simple, es lo que se llama la ecuación del calor sin fuentes. Este kappa se llama difusividad térmica, que es justamente esto, la conductividad sobre el calor específico por la densidad de masa. Esta ecuación de calor sin fuentes también al mirarla, y justamente el signo este que estaba mal antes, ahora está corregido. Justamente un signo, digamos, eh, mal, digamos, nos puede, digamos, hacer concluir cosas que son totalmente antinaturales. Vamos a ver que ahora, tal cual está, tiene sentido. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pensemos ahora, como recién, que tenemos eh, una foto de la temperatura en un instante de tiempo fijo. En ese instante de tiempo fijo, esta es la variable x, o sea, esto es la variación en la barra. Entonces esta altura, como antes, es el valor de la temperatura en cada punto de la barra. Entonces en este punto tenemos más cálido y hacia los costados va bajando. Acá tenemos un punto de menor temperatura y acá va subiendo la temperatura. Este sería la barra. Entonces, miremos un poquito qué nos dice la ecuación del calor en este caso, cuando no hay fuentes. En el caso de que tenemos un pico como este, que nos dice que acá la temperatura tiene como un máximo y hacia los costados va bajando, entonces tenemos una función que sería cóncava hacia abajo, es decir, la derivada segunda respecto de x, claramente, va a ser negativa. Entonces, si esa derivada es negativa, esto que está acá nos dice, ahora sí, que el cambio de la temperatura en el tiempo es negativo, en ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquí tengo en este punto de la barra, tengo esta temperatura y alrededor tengo menos temperatura, que es lo que pasa en un perfil que es cóncavo hacia abajo, la ecuación me dice que el cambio de la temperatura en el tiempo en ese punto tiene que ser negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura en este punto va a decrecer. Es lo que, digamos, esperamos naturalmente, pues justamente habíamos visto que el flujo de calor en este caso sería, de acá sería hacia allá, y de aquí sería hacia allá, o sea, de este punto irían, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces ese calor que de alguna manera se está fluyendo desde este punto, haría que acá haya menos energía y entonces la temperatura va a bajar. Algo análogo pasa en este caso. Si tenemos acá un punto de menor temperatura comparado con los alrededores, en la barra, eso nos da un perfil que es cóncavo hacia arriba, y entonces la derivada segunda respecto de x es positiva. Si eso es positivo, quiere decir que esto es positivo, es decir, que el cambio de la temperatura en el tiempo en ese punto es positivo, es decir, que en este punto la temperatura, cuando pase el tiempo, en los próximos instantes de tiempo, va a crecer. Eh, entonces este punto, justamente porque ahora el flujo de calor al tener este perfil,
el calor está viniendo hacia acá y hacia acá. Entonces eso acá va a generar más energía y va a hacer que la temperatura suba en ese punto. Fíjense en términos generales lo que está pasando. Entonces, si este es el perfil que tengo en un determinado tiempo t, en un tiempo un poco posterior, ¿qué va a pasar? La temperatura aquí va a bajar y la temperatura aquí va a subir. Es decir, la ecuación de difusión, justamente lo que está pasando es en las zonas donde hay mayor concentración va a bajar y la zona donde hay menor concentración va a subir. La ecuación de difusión tiene una característica de un efecto de aplanamiento, se llama. Entonces lo que quiero decir es, si esta es la temperatura en un determinado tiempo en la barra, entonces en un tiempo posterior estas oscilaciones van a estar menos pronunciadas, es decir, tendría algo así como más plano, justamente. O sea, esta curva tendería a aplanarse. Eso a medida que va pasando el tiempo. Eso es algo que pasa, digamos, en este caso, cuando no hay fuentes de calor, ¿está bien? O sea, si no hay fuentes de calor, básicamente toda la energía distribuida en la barra con el tiempo va a tender a unificarse y a generar un perfil de temperatura constante en este caso. Eso es algo interesante que uno puede deducir teniendo en cuenta los signos y el comportamiento acá en la ecuación en derivadas parciales. Eh, bien. Finalmente, como ya les había anticipado, va a ser importante considerar la ecuación en derivadas parciales acompañada de lo que llamamos una condición inicial y condiciones de borde, para que el problema esté físicamente bien planteado. Entonces, la condición inicial, en este caso, va a ser eh, básicamente conocer la distribución de temperaturas en la barra a tiempo cero. Voy a tener una función de la variable x, una función f de x, que va a ser la temperatura a tiempo cero en cada punto de la barra. Eso lo voy a tener que conocer. Y las condiciones de borde van a ser, digamos, distintas posibilidades que me va a especificar ciertas condiciones sobre la temperatura en las fronteras. En este caso, en los extremos x igual a 0 y x igual a L de mi barra. Entonces vamos a ver una primera condición que uno puede considerar, lo que se llama temperatura prescripta o condición de Dirichlet, que en este caso sería, por ejemplo, en el extremo izquierdo de la barra, eh, que sería cuando x vale 0, tenemos, por ejemplo, una temperatura prescripta, es decir, una función del tiempo que básicamente es conocida y me dice, es como una medición de la temperatura en el extremo izquierdo para cada instante de tiempo. Esto lo voy a conocer. También podría, por ejemplo, forzar si está, el dispositivo está inmerso en un fluido, por ejemplo, que hace que se mantenga esta U sub B sea siempre una temperatura constante. Entonces siempre en el extremo izquierdo está una temperatura, por ejemplo, de referencia a 0. Entonces vamos a decir que la condición es homogénea cuando la tenemos igualada a 0. O sea, la temperatura en el extremo izquierdo es 0. También podemos considerar otro tipo de condición. En vez de prescribir la temperatura, lo que prescribimos es el flujo. Recuerden que el flujo en el extremo izquierdo, en x igual a 0, es justamente esto. Por la ley de Fourier, el flujo es menos la conductividad térmica por la derivada de U respecto de x, en 0t. O sea, este sería el flujo hacia la derecha en x igual a 0. Y ese flujo para todo tiempo lo puedo conocer con una función phi de t. Esta phi de t es una función dato. Si conozco el flujo para todo tiempo en el extremo x igual a 0, esa sería una condición, digamos, factible. En particular podríamos pensar así como yo les había anticipado que el cable está como, eh, no se permite transferencia hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, o sea,
También podríamos pensar que está aislado en el extremo izquierdo, es decir, no permitimos flujo de calor en ese extremo. Entonces, es decir, esta phi de t sería idénticamente cero. Esa condición se llama de borde aislado, y entonces sería directamente escribir el flujo igual a cero en el extremo izquierdo. Entonces, esto me diría que no hay flujo de calor en nada que ingresa ni sale en el extremo izquierdo de mi barra. Y una tercera condición que se puede imponer en el extremo izquierdo es una condición quizás más razonable físicamente, que es como dejar librado a que pase, no a prescribir una temperatura ni a forzar un flujo, sino a, a dejar que las cosas pasen, que sería, es lo que llamamos la ley de enfriamiento de Newton. Es pensar que en realidad el flujo en el extremo izquierdo de la barra, que es esto, va a ser proporcional con una constante h a la diferencia de temperaturas que hay en el extremo izquierdo de la barra y en el exterior. Entonces, eh, este valor h es lo que se llama el coeficiente de transferencia de calor, y U sub b va a ser la temperatura, digamos, del ambiente. Esta es la temperatura en el extremo izquierdo de la barra. Entonces, fíjense, este menos, ¿por qué está aquí? Si pensamos que el extremo izquierdo de la barra está más caliente que en el exterior, entonces esto va a ser positivo. Entonces, si esto es positivo, con este menos, quiere decir que este resultado es negativo. Es decir, que el flujo es negativo en ese extremo, es decir, que el flujo va hacia la izquierda. Entonces, justamente habíamos dicho que el extremo izquierdo de la barra estaba más caliente que el exterior, y entonces eso quiere decir que la energía sale de la barra, porque el flujo es hacia la izquierda. Esa sería la manera de razonar por qué va este menos. Si lo razonamos a la inversa, nos queda también el menos, es decir, si ahora pensamos que la temperatura en el extremo izquierdo es menor que en el exterior, o sea, si el exterior está más caliente, eso debería decir que ingresa energía a la barra, y entonces, en ese caso, si esto es más grande que esto, lo que estamos teniendo es que esto es negativo. Entonces, con este menos, esto me queda positivo. Es decir, que el flujo en el extremo izquierdo es positivo, es decir, va hacia la derecha, es decir, está ingresando energía por el extremo izquierdo. Entonces, esto es lo que se llama la ley de enfriamiento, que se plantea así en el extremo izquierdo de la barra. Uno puede hacer algo similar en el extremo derecho de la barra. Está ahí para pensar ahí como ejercicio también. Esta constante h es un coeficiente que se llama el coeficiente de transferencia de calor. Bien, estas son las tres posibilidades que utilizamos para las condiciones de borde. Uno puede imponer una condición de borde en un extremo y otra en el otro extremo, es decir, a veces puedo tener en un extremo, por ejemplo, en el extremo izquierdo, una ley de enfriamiento, y en el extremo derecho una temperatura prescripta o un borde aislado. O sea, son diferentes, uno puede elegir las condiciones que quiera en cada caso. Pero en general siempre es importante acompañar la ecuación del calor con una condición inicial y con las condiciones de borde para obtener un problema que físicamente sea razonable en el sentido de que esté completo para resolver y que esté bien planteado desde un punto de vista matemático. Bien, eso es todo por ahora.